Muy buenos días, queridos estudiantes. Quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva sesión del área de Ciencias Sociales. Les saludan sus docentes de cuarto año de secundaria, licenciada Olga Manca Peralta, y quien les habla en esta oportunidad, licenciada Rosario Vázquez Picón. El día de hoy, nuestra sesión número 7 del tercer bimestre, titulada Plan de Gestión de Riesgos ante los Desastres, esperando que sea de su completo agrado. En esta diapositiva vamos a conversar acerca de la situación significativa. Pero antes vamos a recordar un poquito cuál fue nuestra sesión anterior. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué trabajamos la sesión anterior? Muy bien, el fenómeno del niño. Efectivamente, hemos visto qué es el fenómeno del niño, por qué se origina. Hemos visto también que este fenómeno del niño puede traer desastres naturales y afectar en diferentes aspectos a la población. Pero también hemos visto que este fenómeno del niño puede tener algunas ventajas. Pues bien, chicos, muy bien, los felicito. El día de hoy vamos a ver cómo minimizar los efectos de los desastres naturales que se pueden producir, cómo nosotros las personas podemos disminuir los riesgos o prevenir los riesgos. Nosotros sabemos que actualmente estamos en una enfermedad colectiva, la cual es uno de nuestros mayores retos, es evitar el contagio a través del cumplimiento de determinadas medidas sanitarias. Pues bien, de igual forma, hay un plan de contingencia que se debe poner en práctica frente a los efectos del niño y a otros desastres naturales como por ejemplo los sismos que son tan frecuentes en nuestro territorio, los tsunamis y otras amenazas. Entonces nosotros debemos identificar actividades, tareas para prevenir y proteger la salud de la población y de los servicios frente a estos desastres adversos, para de esa manera reducir los riesgos y asegurar una respuesta oportuna de la población. Ante esto, yo te pregunto lo siguiente. ¿Por qué es importante que se implementen actividades de prevención ante desastres en los colegios y en tu localidad? ¿Crees que los adolescentes de tu edad se preocupan por los riesgos a los que se exponen ante un desastre? El propósito de la sesión del día de hoy es analizar información sobre el plan de gestión de riesgos de desastres con la finalidad de plantear estrategias frente a la ocurrencia de un desastre donde se encuentre. Muy bien, aquí te voy a pedir que por favor observes la imagen. ¿Qué observas en la imagen? A ver, ¿quién me dice? Ah, muy bien, jóvenes estudiantes. Muy bien, ¿qué más observas? De acuerdo a la infraestructura, nos da a entender la imagen que es una institución educativa. Muy bien. ¿Qué actividad crees que están realizando estos jóvenes estudiantes de este colegio? ¿Por qué crees que es importante realizar esta actividad? ¿Sabes por qué? ¿Sabe qué cosa es un desastre? ¿Sabe qué relación tiene entre la actividad que realizan estos jóvenes y un desastre natural? ¿Crees tú que las personas que están participando de esta actividad lo hacen de manera responsable? ¿Tú en algún momento cuando has participado de esta actividad has actuado de manera responsable? Te invito a responder las preguntas y luego conversaremos. Muy bien, ¿qué es la gestión de riesgo de desastre? Lo primero, te invito a observar el siguiente video. Aquí está el link para que tú puedas ingresar y ver un video que está muy interesante. Y luego vas a poder responderte estas preguntas. ¿Qué es un desastre según el video? ¿En qué consiste el marco de Sendai? ¿Qué diferencia hay entre una amenaza y un riesgo? ¿Serán lo mismo? ¿Serán diferentes? ¿Cuáles de los objetivos propuestos debemos tomar en cuenta todos? Chicos, aquí vamos a hablar acerca de las medidas de prevención o mitigación del desastre. Pero primero vamos a nosotros a definir qué es gestión de riesgos de desastres. Pues bien, gestión de riesgos de desastres es un proceso cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgos de desastres en la sociedad, así como una adecuada preparación y respuesta ante una situación de desastre que pueda ocurrir, ¿verdad? Esta gestión de desastres orienta la política, estrategias y acciones que se van a dar en todos los niveles de gobierno. ¿Y con qué finalidad se da esto? La única finalidad es proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y el Estado.
También vamos a ver aquí, chicos, nosotros unos procesos. ¿Cuáles son esos procesos de la gestión de riesgo de desastre? Pues bien, esos procesos que nosotros vamos a ver aquí empiezan con la estimación del riesgo. ¿Qué es la estimación del riesgo? Es simplemente identificar y establecer cuál es el nivel de riesgo. Es decir, en otras palabras, identificar qué puede pasar. Es decir, hacer estudios sobre el fenómeno natural y la vulnerabilidad de ese fenómeno. Luego tenemos el segundo proceso, que es la prevención del riesgo. Aquí se evita que surjan nuevas condiciones de vulnerabilidad en el desarrollo, o sea, un riesgo pero ya futuro. Luego tenemos la reducción del riesgo. Reducir condiciones de vulnerabilidad ya existentes, o sea, ese riesgo actual. La preparación, planear, organizar, desarrollar capacidades para enfrentar el impacto de un evento natural. Hablamos también de la respuesta. La respuesta es enfrentar la situación de emergencia o desastre. ¿Para qué? Para salvar la vida de las personas. Hablamos del otro proceso, la rehabilitación. Restablecer los servicios básicos indispensables de las personas afectadas. Luego hablamos del último proceso, que es la reconstrucción. Volver a construir para evitar el riesgo futuro o también reducir el riesgo de esta forma. Aquí, chicos, vamos a conversar en esta diapositiva acerca de las instituciones responsables de la gestión de riesgos de desastres y sus componentes. Vamos a ver aquí el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Vamos a ver que la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir, reducir los riesgos de los desastres para evitar la generación de nuevos riesgos y de esa forma efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, para minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente. Las entidades públicas del Estado, en todos sus niveles de gobierno, desde nacional hasta regional o local, son responsables de implementar los lineamientos de la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres dentro de sus planeamientos. Vamos a ver ahora cómo es que se llegó a este Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, más conocido como SINAGER. Tenemos que en el año de 1972 se había creado el SIDESI para la atención y el manejo de los desastres, sobre todo en el año del 70 que hubo el terremoto. De esa forma, permitía trabajar en cuanto a las causas que generan los desastres. En el año de 1991 se crea el SINADESI, Sistema Nacional de Defensa Civil. Más adelante ya se pone atención no a las causas que generan los desastres, sino ya se acentúa los daños producidos por los desastres, pero en forma de atención para prevenir, reducir y reparar ya los daños. Es por eso que se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, SINAGER, en el año de 2011, en febrero, con la ley 29664. Esta gestión de riesgos de desastre ya es un proceso social cuyo fin último es prevenir, reducir, controlar de manera permanente los factores de riesgo de un desastre en la sociedad mediante una adecuada preparación y respuesta ante la situación del desastre. Entonces, miren, de esa forma se llegó a la creación del SINAGER, cuyos procesos ya hemos visto en la diapositiva anterior, pero también tiene componentes. ¿Y cuáles son esos componentes? Esos componentes tenemos gestión prospectiva, gestión correctiva y gestión reactiva. En la gestión prospectiva se habla de acciones que se realizan con el fin de evitar y prevenir la conformación del riesgo a futuro. La gestión correctiva se habla de acciones que se realizan con el objeto de corregir o reducir el riesgo ya existente, es decir, en el momento. Y la gestión reactiva son acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres o un peligro ya de forma inminente, o sea, ya enfrentarlo ya. De acuerdo a lo que estamos conversando, a cómo ha ido evolucionando el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre a través de los años, a través de los procesos y de los componentes, te pregunto, ¿a qué componente y proceso de la gestión de riesgo de desastre responde la actividad de realizar los simulacros? ¿En qué consiste esta prevención y mitigación, ¿no?,
de riesgos de desastres. En esta diapositiva vamos a plantearnos el reto, querido estudiante. Ahora vas a complementar lo aprendido después de haber escuchado a tu docente, después de haber interactuado. Vamos a observar el siguiente video sobre la gestión de riesgo de desastre, un video muy interesante, y luego vas a completar un cuadro comparativo sobre el proceso de prevención y de mitigación frente a un riesgo de desastre de tu localidad. También te voy a pedir que diseñes cartillas de información sobre las medidas de prevención y mitigación de desastres de tu localidad y región. Estos trabajos los puedes hacer, como ya sabes tú, a puño y letra o a computadora. Mayor detalle sobre los trabajos lo encontrarás en la ficha de Word que también está anexada en vía CIA web. Entonces, chicos, manos a la obra. Aquí vamos a trabajar la metacognición. Es muy importante autoevaluarnos, saber qué es aquello que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido entonces de la gestión de riesgos de desastres? ¿Qué importancia tiene elaborar un plan de gestión de riesgo de desastre? ¿Y por qué? ¿Crees que tú participas responsablemente de los simulacros? ¿A qué te comprometes en todo caso a partir de lo aprendido? Bueno, querido estudiante, hasta aquí la sesión número 7 del tercer bimestre. Nos estaremos encontrando la próxima semana, esperando que el tema ha sido de tu completo agrado. Gracias por tu atención y recuerda que ser bonifacino es compromiso de honor. Buenos días.